Hola amigos, ¿cómo están? Un verdadero placer poder nuevamente estar con ustedes para compartir una palabra de vida. ¿Ha sentido usted en alguna oportunidad una desazón, una falta de confianza realmente en que Dios esté apoyando su vida? Muchas personas, eso es normal, ¿no? Sentimos a veces como que Dios nos ha olvidado porque estamos pasando situaciones difíciles. Personas que pierden un hijo, que pierden su esposa, su trabajo, personas que están viviendo una realidad que es dura. Y uno no puede venir con una palabra de alegría, de gozo para ellos, sino que tiene que realmente acudir a el Señor para que Él nos guíe en cómo ayudar a esa persona. Pues bien, a Jeremías Dios le habló para que Él le diera esperanza a ese pueblo que en esa época estaba lejos de su patria, que habían sido deportados. Porque fíjese usted que Nabucodonosor II, que era un emperador babilónico, tomó Jerusalén y destruyó el templo de Salomón, es decir, el alma del pueblo de Dios fue atravesada por un gran dolor y además se los llevaron hacia Babilonia deportados. Esto sucedió el año 587 antes de Cristo. Más de 5 siglos antes de Jesús sucedió este terrible hecho en que Nabucodonosor destruyó realmente Jerusalén y el corazón de ese pueblo. Y ellos estaban lejos. Jeremías, encarcelado, profetizó que habría 70 años de exilio. Bueno, si uno contabiliza la cantidad de años en que el pueblo de Israel estuvo lejos de la tierra de sus padres, tal vez no van a ser 70, quizás serán 50 y ese número sea un número simbólico, el 7, en 7 decenas. Pero lo importante no es el número, sino que realmente aquello que Jeremías profetizó se cumplió cuando Ciro, el rey persa, permitió regresar al pueblo judío a las tierras natales, a la tierra de sus padres, el año 538 antes de Cristo. Sí, es menor porque se cuenta hacia atrás, hacia el año 0, que es el nacimiento de Jesús. Fue muy triste todo lo que vivió el pueblo de Israel, exiliado en otro lugar, humillado por una nación pagana que no creía en el Dios de Israel, en nuestro Dios. Y quiero leerles a ustedes las palabras que el Señor le dice a Jeremías para que consuele y le dé una esperanza a su pueblo. Un consuelo y una esperanza que muchos de nosotros a veces necesitamos en esta vida, ¿no? Y qué bueno es cuando la palabra de Dios nos anima a continuar adelante, a levantarnos, a olvidar los errores, a limpiar nuestros pecados y a poner la mirada en un futuro mejor, promisorio. Quizá usted está viviendo algo similar en esta época, pues anímese con esta palabra de Jeremías en el capítulo 30, dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: así habló Jehová Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro
todas las palabras que te he hablado. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Cuando dice Israel y Judá, se refiere a los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Así se les llamaba, Israel y Judá. Las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, de la cual vino nuestro Señor Jesucristo. Él nació en la tribu de Judá. Judá y Benjamín fueron las 2 tribus del sur. El resto fueron las 10 del norte. Antiguamente el rey Omri había nombrado capital de ese reino del norte la ciudad de Samaria. Y bueno, han sucedido allí muchos hechos históricos y por eso le llamaron samaritanos a muchos de los del norte. Pero lo que acá Jeremías nos dice es que vino a él una palabra, una inspiración, una visión de Dios. Los profetas tienen esa capacidad, esa sensibilidad que Dios les ha dado para entender lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Y le dice Dios en esta oportunidad, no que lo hable, no que lo diga, sino que lo escriba, porque él está encarcelado, Jeremías, cuando está profetizando esto. Está encarcelado, está en la cárcel. Entonces Dios le dice, escríbete un libro. Todas las palabras que te he hablado, todo lo que Jeremías ha profetizado, ha hablado, inspirado por Dios, que lo escriba entonces en el libro de Jeremías. Y le hace la promesa de que vendrán unos días hermosos en que Él va a volver a aquellos que están cautivos de su pueblo, los va a volver a la tierra que di a sus padres, la tierra prometida, la tierra de Israel. Y dice, la disfrutarán. Así es que siempre hay una esperanza de un regreso, de un volver a lo bueno, a lo positivo, a lo que nos trae gozo y alegría. Pero es necesario muchas veces pasar un cautiverio, pasar un desierto, pasar circunstancias complejas para fortalecer nuestra alma, para tener fe en Dios, para acercarnos más al Señor. Quizás lo que hemos vivido en este tiempo de pandemia, este encierro en nuestras casas, pese a que estamos con nuestros seres queridos, pero quisiéramos, ¿no es cierto?, estar con otros, con los amigos y con otros familiares y con otras personas y tener también la libertad para ir y hacer tantas cosas, trabajar, en fin, tantos proyectos que tienen las personas. Pero la voluntad de Dios ha sido que estemos en casa y esto nos ha hecho reflexionar mucho. Y gracias a eso también es que nosotros ahora hemos podido estar hablando con usted durante un buen tiempo a través de una pantalla y comunicarnos así, comunicarles el mensaje de Dios, el mensaje de esperanza, porque Dios en su palabra, escrita en la Biblia, nos entrega una esperanza, la esperanza de liberación, liberación de toda condenación, de toda culpa, la liberación del pecado, la liberación de la culpa, porque nosotros somos pecadores y como pecadores cometemos errores que nos sentimos después mal de haberlos hecho y necesitamos el perdón de Dios, necesitamos reconciliarnos con Él. Si prescindimos de Dios, si no tenemos la Biblia, si no tenemos la fe cristiana, si no tenemos una iglesia, no tenemos a dónde acudir y quedamos con esa culpa y con ese corazón dolido y con ese
pensamiento en nuestra cabeza que está martillándonos permanentemente y haciéndonos sentir mal. Pero al tener acceso a la fe, al tener acceso a Dios por medio de la fe en Jesucristo, entonces tenemos un camino magnífico para poder alivianar nuestra alma y encontrarnos con Dios. Porque también no se trata solo de culpas y de perdón, sino que también de edificación por medio de su palabra, de edificación por medio de la comunión con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, en que al tener una conversación permanente con Dios, entonces tenemos su consejo, tenemos su compañía, su amor, su consuelo, de este maravilloso Dios que hoy nos dice que ya se termina el cautiverio y que podremos volver a aquella situación positiva, alegre, a disfrutar de aquello que anhelamos. Todos anhelamos algo. Nuestra alma anhela una comunión con Dios. Nuestra alma anhela el perdón y anhela, por supuesto, la vida eterna. El alma anhela la vida eterna. El espíritu quiere estar con el gran espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Que esta palabra de Jeremías le haya llenado de confianza y fe en Dios, y usted lea allí el capítulo 30, cómo Dios promete que los cautivos volverán. Un capítulo interesante, léalo usted, búsquelo en su Biblia, medítelo. Si algo no le entiende, pregúntele al Señor y Él le explicará. Y si no, escríbanos y comuníquese con nosotros. Que Dios le bendiga. Deseamos que esté muy bien junto a su familia, que si hay alguna situación de enfermedad pueda resolverse, pueda salir adelante, problemas de trabajo, pueda encontrar aquella labor que necesita, en fin, cualquier situación complicada que esté viviendo, recuerde que el Señor quiere ayudarle y quiere sacarlo o sacarla de todo tipo de cautiverio. Que el Señor le bendiga con esta palabra de vida.